examen 2. En la que apenas les di. La que les di ahorita. Examen 2. Esos son los últimos preguntas. Como digo, la mayoría de la clase falló. Y traté de, antes del examen, hablar de estos mismos. Y creo que no me entendieron. Será 14, 15 y 16. 14 y 15 son los que más. El 16, mitad de la clase hizo bien y mitad hizo bien. Mal. Y yo digo, bueno, será mi culpa, pero yo quiero, esto es tan importante que es, y entiendo por qué, porque como se enseña en las iglesias, a veces no van a este nivel de detalle. Te hablan de que sí, cuando estamos en Cristo, hablan como que sí, la morada y la llenadura, el Espíritu Santo, todos son la misma cosa. Y en esta clase lo que traté de demostrar es que hay distinción. La morada es una cosa, es el bautismo por Cristo que nos pone el Espíritu Santo dentro del cuerpo de cada cristiano, en la iglesia, en el tiempo de la iglesia nomás. Es el bautismo que es de Cristo. Y esto es la morada de eso. Pero cuando llamamos de la llenadura del Espíritu Santo, quería que entiendan que no es algo que es permanente, es algo que viene de vez en cuando. Por ejemplo, antes de la época de la iglesia, muchos creyentes tuvieron el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo. Les expliqué que casi nadie tenía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nomás había poco gente que estaban llenos del Espíritu. Hasta habla Dios que le quita de Saúl, se lo da a David. Vemos que Abraham, José, por medio de que, sí, pero son pocos. No son todos los creyentes al mismo tiempo. ¿Me entienden? Es lo que quería demostrar. Que en el Antiguo Testamento casi no se habla mucho del Espíritu Santo y algunas personas especiales, Dios le va y dice que están llenos o le pone el Espíritu sobre una persona. Pero es pocos. La mayoría de la gente no tenían ese privilegio. Para la iglesia, sí. En la iglesia, en nuestro tiempo, nosotros, cada persona han puesto fe en Cristo, tienen uno, la morada del Espíritu Santo, Él viene a vivir dentro de usted. Bueno, que te hubiera cambiado mucho por pocos. Por eso dije que no, por eso dije que antes de la época de la iglesia, muchos debían ser falsos. Muchos lo hicieron verdadero. Es que cuando hablamos de mucho, estamos hablando de mucho, por ejemplo, o sea, contamos, más o menos unos 10, 15 en la historia de la iglesia, del Antiguo Testamento que creyeron y fueron llenados. A eso me refería yo. Okay. Pero sí, yo sé que fueron contados en ese sentido. Okay. Es lo que digo. Yo quería que pusieran falso, me pusieron verdadero. Y es que no, eso. ¿Cómo es posible? Ok. Entiende lo que le estaba diciendo. No muchos. Si decían que no muchos, entonces voy a decir verdadero. Pero cuando dice esto es verdadero. Nosotros entendimos de que no todos estaban llenos del Espíritu, pero que eran contaditos. Sí. Al agruparlos hicieron mucho. A eso me refería yo. Bueno, ok. Vamos a decir. Pero quiero que sepa, ok. Sí, lo que digo, no muchos. Pero, ok. Ahora sí, la siguiente, número 15. La llenadura es sinónimo con madurez y es necesario para crecimiento espiritual. La segunda parte es cierto.
es necesario para crecimiento espiritual. Pero la llenadura no es sinónimo con madurez. Me puede preguntar, ¿un bebé en Cristo puede ser lleno del Espíritu Santo o no? Sí. Cuando recibe. Sí. ¿Cómo? Un bebé, apenas que creó en Cristo, puede ser lleno. ¿Por qué? Bebé en Cristo. No quiero explicar esto. Quiero que sepan cómo está lleno el Espíritu Santo una persona. ¿Cómo? Cuando obedece la palabra del Señor. No. La llenura. Ya, la llenura. ¿Qué pasa? ¿Qué es necesario para ser llenos del Espíritu Santo? Ayunar, orar. ¿Todo necesita hacer muchas cosas? No. Okay. Déjame explicar. Y por eso estoy diciendo esto. Así que hay para clarificar. Lo que quiero que entiendan es que cuando uno cree en Cristo, sí, está lleno del Espíritu Santo, ese segundo. Ese momento cuando uno ha creído en Cristo, hasta que la siguiente vez que peca. Cuando peca, entonces ya no está lleno del Espíritu Santo. Tiene que buscarlo. Cita otra vez, confesar, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten ahí, de toda maldad. Es lo que quiero que entiendan. Que un bebé puede ser lleno o uno que es maduro. Ahora, el que es maduro en la fe debe estar más consecuente, vamos a decir, siguiente y lleno del Espíritu Santo. Con un bebé, a lo mejor vaya y ni sabe que está fuera del compromiso con Dios. Cuando hablo de llenadura, estamos hablando bajo del poder del Señor, limpios de toda maldad. Y eso nomás sucede cada vez que confesamos nuestros pecados, 1 Juan. ¿Me entienden? Ahí es lo que es llenadura del Espíritu Santo, no es la madurez. Ahí fue verdad media. Una verdad media, puso ahí. Sí, como que media. Una verdad a media. Sí, mitad es verdad. Sí, esta mitad. Con una segunda mala intención lo hizo, pero Sí. está bien. Es que no me entendieron. Ahora creo que es claro, me están entendiendo qué quería decir. Que cuando para ser lleno es el único modo. Por eso es tan importante, porque hay muchos que han hecho cristianos, pero nunca se llenan del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nunca confiesan sus pecados. Si no uno confiesa sus pecados, no puede estar lleno del Espíritu Santo. Lleno quiere decir bajo de control. Y necesitamos ser limpios de toda maldad. Y eso nomás puede suceder cada vez que confesamos nuestros pecados. Y por eso es tan esencial. Porque si no está, si esto no es claro, quiero que sea claro ahora. Bueno, la otra. Esa es, para ser honesta, esa última no la entendí absolutamente. Exacto, Y no además que entendí. me salió mala porque no la entendí. Aquí digo, ser lleno del Espíritu Santo es un estado mutual exclusivo. Quiere decir, vas a estar lleno del Espíritu Santo o no estar lleno del Espíritu Santo. Vas a estar caminando en la luz o estás en tinieblas. Eso es lo que estaba hablando aquí. Que estás en pecado o estás limpio de toda maldad. Toda maldad está limpio cuando confesamos nuestros pecados al Señor y los limpia de toda maldad. Quiere decir exclusivo. Quiere decir, no puedo estar medio lleno del Espíritu Santo. ¿Estoy lleno o no estoy lleno? Eso es cuando digo mucho. Y es lo que pensé. Creo que esta mutual exclusiva no me entendieron. Bueno, por eso estoy aquí. Debían de preguntarme. Decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, exactamente. Es lo que quiero que si hay una pregunta aquí que no entiendo ni
carajo? Me dice. Me dice, porque yo, para mí es claro. Claro, escribí, porque la conciencia. yo le hice la pregunta, estoy claro. Pero mi intención es que ustedes aprendan, es más importante. Y es por eso pongo tantas preguntas. Y como digo, a veces mi lenguaje, como me comunico, a veces no se entiende. Pero es lo que quiero que estén seguros, que entiendan eso. A lo mejor es diferente que han oído de otros pastores o lo que sea, pero lo que quiero decir es que les ha enseñado por la escritura, ahí están las notas, me pueden decir dónde está el error. Lo que yo estoy diciendo, me pueden decir, aquí estás equivocado. Hermano, pero todavía yo he entendido lo que es puntual exclusivo. Entonces, Entonces, es verdadero, esto es Sí, verdadero. exclusivo. Quiere decir que no puede estar, si estás en pecado, que no estás confesado, como dice David, dice, si guardaba iniquidad mi corazón, no me oías mi oración. Entonces es la razón porque si no hemos confesado, Dios dice, lo que me están platicando no vale nada. Y entonces el único modo que estoy limpio es cuando hace eso. Jesucristo le dice a Pedro, si no te lavo tus pies, no puedes tener parte conmigo. entonces, ¿qué? ¿Falsa o verdadera? Verdadero, este es verdadero. Esto es falso. Esto es falso. Falso, verdadero. ¿Ok? La 15 es falsa. 15 es falso. Sí. No es sinónimo. Quiere decir que un bebé en Cristo puede ser lleno. El mandato dice ser lleno del Espíritu, no te emborraches con vino, todo eso, pero ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandato. Y si hay un mandato, Dios no lo va a demandar algo que no les ha dado cómo hacerlo, con la capacidad de hacerlo. En el Antiguo Testamento no podían ser llenos del Espíritu Santo al momento que quieran. No, es algo que Dios decidía y daba a ciertas personas lo que es la llenura del Espíritu Santo. Es temporal. La madurada del Espíritu Santo es permanente. No estoy de acuerdo en hacer dos. Porque dice tú vas a 14. Antes, cuando digo, esto está diciendo, no hay muchos. No hay muchos. Porque la mayoría, debía decir mayoría. Entonces, no hay la mayoría. La verdad, porque nosotros habíamos entendido que no eran muchos, pues lo que había. Pero cuando lo mezclan con los creyentes, como que ahí ya la perdimos. Muchos. Ok, ahí ya entienden la idea. En el Antiguo Testamento no había muchos. Hermano, Sí. bueno, le voy a escribir y si me puede pasar esa pregunta al No, pero el Nuevo Sí. Testamento no quiero. ¿Ah? El Nuevo Testamento no Voy a ver cómo voy a corregir esta parte. Yo digo, a lo mejor como digo, es mi culpa porque no comuniqué bien la pregunta o creo que a lo mejor no enfaticé, porque yo sé, antes de la clase, antes de dar el examen, yo cubrí estas tres, les expliqué, les hablé, es mutuo, exclusivo, que es en la luz o fuera de la luz, y que esto es verdadero. Pero No, para la próxima póngala. y esta nomás mitad de la gente falló. Mitad. 8 de 16. Aquí estamos hablando de 10. Ok, pero voy a hacer una. No se preocupen, los que tenían menos de 70, parece que van a subir unos 2 preguntas. Voy a ver cómo lo hago en un modo. Pero depende cómo salen a la siguiente también. Si salen bien, quiere decir que estudian bien y hacen bien, entonces puedo arreglar este. Pero hay que poner atención. No, pero también es el tiempo, porque pone cada uno. No, lo que voy a imprimir las preguntas. Sí, es mejor. Es lo que voy a hacer. Hermano, le debería poner unas preguntas de más como bono. Como vos.
por si acaso. No, no por si acaso, para lo que va a salir más. Sí, para tener más puntitos. No, por eso dice que te próximo WhatsApp. Pero si las haces todas Okay. Es importante pagar atención a los detalles. Para el examen de angiología, Oye. Sí. para el examen de angiología no hemos hecho ninguno. ¿Y el otro? ¿No mucho qué? No hemos hecho ningún examen de angiología. Sí, no, sí. Bueno, vamos al Espíritu Santo, todavía no de angelología, pero es lo que el tercero es. Va a ser de angelología. Por eso el otro sábado. El otro sábado va a Entonces, ser. si hacemos examen el próximo sábado de angiología, van a ser 3 exámenes. Sí, el tercero, sí. Van a ser neumatología, angiología y... ¿Por qué 3? ¿Cómo que vamos a no, esta numerología cubre Espíritu Santo y los ángeles. Y entonces el otro escatología no es escatología. Ok. Ok, vamos. Se me va el tiempo. Ok, normalmente creo que es donde terminé en medio de pero vamos a empezar en relación con el hombre. Normalmente no podemos observar lo que los ángeles están haciendo, no lo vemos porque están en otra dimensión, parece. Pero vemos que Elías oró y que su siervo pudo observar lo que estaban haciendo los ángeles por un segundo. Aquí en 2 Reyes, capítulo 6. Aquí, versículo 16 dice, y él respondió, no teméis, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Había un gran ejército enfrente de la casa de Eliseo. Y vemos que entonces, versículo 17, dice, Eliseo entonces oró y dijo al Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí, el monte estaba lleno de los caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces está diciendo, Dios está protegiendo, ¿no? Aunque el criado no lo vio nada de eso, pero existían. En ese momento Dios le dio la capacidad de poder ver. Nosotros hay que reconocer, esto está sucediendo todas veces, todavía sigue hoy. Esta batalla entre ángeles contra ángeles electos contra los ángeles caídos está sucediendo. A los ángeles se mencionan, perdóname, ¿por qué se fue? Okay. Los ángeles se mencionan en el Apocalipsis más que cualquier otro libro. En el libro Apocalipsis parece que tienen poder sobre los vientos, sobre el fuego, sobre el sol. Tienen mucho más control que nosotros ni sabemos, no lo conocemos. Aquí en Apocalipsis 7.1, por ejemplo. Después de esto, vi 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no sopla viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces ahí tienen control de la clima. ¿Y por qué y cómo se usa? No sabemos. No les voy a decir que Dios dice, bueno, este país necesito castigar, le voy a quitar agua. Es posible que así les manda a los ángeles, detienda que no caiga aquí llovizna. Y ese es el modo que Dios controla. Y entonces aquí en Apocalipsis 14 habla de uno que dice, y otro ángel, el que tenía poder sobre el fuego, salió del altar. Mucha gente dice, esto está todo figurativo, no tiene nada que ver con lo que... Yo pienso literalmente, el fuego, va a haber fuego que sale y hace algo con eso, ¿verdad? Y vemos que esto es todo, está demostrando cosas, pero cuando yo veo cosas que me dicen de los 4 vientos, que los ángeles están ahí parando la cosa, a mí no necesito explicar. Esto es figurativo para decir que
que este ejército no viene a pelear contra, no, detienen el viento, es todo, ahí se acabó. Y vemos que en Apocalipsis 16, 8, 9 dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y el sol fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces, quiere decir, durante ese tiempo, el sol ahorita tiene la capacidad de quemar, pero interviene en lo que es la atmósfera, diferentes cosas que tiene que no queme tan feo, tan rápido. Pero estos ángeles tienen esa capacidad de dejar que esto hace algo y entonces el sol quema literalmente a las personas. Se van a esconder, van a estar bajo de los montes, las rocas, y que la roca que venga sobre nosotros y todo eso. Por eso es lo que yo veo Apocalipsis literalmente. No necesito buscar mucho más figurativo. Y dice, los hombres fueron quemados con intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios y tenían sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. La razón que Dios lo hace es para que la gente se arrepiente, que busquen a Él. Es la razón, no quiere decir que Dios, me gusta hacerlos sufrir. No, es para que cambien, tengan ese cambio de mente, pero algunos de estos dicen que no lo hacen, aunque está ahí para eso. En el futuro, los seres humanos exaltados serán superiores a los ángeles, parece. Cuando hablamos de esta relación entre el hombre y los ángeles, Hebreos 2:8 dice, todos los has sumergido bajo sus pies, porque al subirlo todo de él, no deja nada que no sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos aquel que fue hecho poco inferior de los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honra y causa el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probará la muerte por todos, porque conviene que aquel quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, así será perfecto por medio del padecimiento al autor de salvación de ellos. Ahí parece que en un modo Dios, cuando Cristo conquistó y todo eso, nos puso en tanta asociación con Él que nosotros también estamos lamentados. Y aquí en Romanos 8:17, y si los hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, al fin de que seamos glorificados con Él. Entonces aquí recibimos gloria por estar asociados con Cristo, en esa asociación completa. Esto no quiere decir que hoy tenemos autoridad sobre cualquier ángel. No podemos demandar a Dios o a un ángel a decir hacer algunas cosas. No hay pasajes que hablan de que tengamos ese tipo de control sobre los ángeles. Ni ángeles maldicen a otros ángeles. Aquí en Judas, capítulo 1, hablando de un grupo que piensan que son tan poderosos que hasta hablan mal o contra los ángeles. Dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres, sonando, maquillando en carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputado del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Hasta le dijo que el Señor te reprenda. Sí, exactamente. La idea es que no lo maldició, no agarró a decir,
no tiene esa autoridad. No es tiempo para eso. Después vamos a ver que el ángel va a combatear contra el diablo y nos va a conquistar, nos va a tirar a la tierra. Pero en este tiempo no. Y uno dice, pues, ¿por qué está contendiendo sobre el cuerpo de Moisés? Parece que Satanás quería utilizar ese cuerpo para engañar a la gente, si era posible. Por eso Dios no lo permitió hacerlo. Pero son el tipo de cosas que ángeles hacen, ¿verdad? Jesús, notan aquí que sabemos que son seres de mayor rango, puesto que Jesús tuvo que hacerse a sí mismo menor que los ángeles. Cuando Él vino a hacerse hombre, Él tomó un lugar sujeto al nivel de los ángeles, pero para que a fin de nacer y sufrir como un hombre. Aquí es lo que dice en Hebreos capítulo 2, 7. Has hecho un poco inferior a los ángeles, a los que con grado de gloria y honra, y les has puesto sobre las obras de tus manos. Y aquí Cristo, siendo un hombre, necesitaba pedir al Padre para mandarlo a los ángeles. Él, siendo Dios, tenía toda la capacidad de decir, yo digo, legión de ángeles, vengan aquí a ganar. No, Él, siendo hombre, se sometió a un nivel donde dice, necesito pedir a mi Padre para hacer esto. Aquí, como dice en Mateo 26, ¿o penséis que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 millones de ángeles? Entonces ahí notan aquí, Cristo como hombre reconoció su lugar. Dijo, no, yo no tengo el derecho, no tengo la autoridad de mandar ángeles en mi situación de ser hombre. Por eso no debemos de mandar a ángeles, siendo buenos o malos. Notan cómo les digo, siendo buenos o malos, no es nuestro lugar. A Satanás podemos resistirlo, es nuestro deber, resistir, pero no mandar a este ángel caiga el demonio para sacarlo, no tenemos eso. Salmo, y es donde vemos que son poderosos y no tienen su lugar más alto ahorita, siendo hombre. ¿Y cómo opera esta relación entre el hombre y los ángeles? Debemos de ver. Los ángeles se llaman los santos ángeles de Dios, los cuales hacen su voluntad, no nuestra voluntad, su voluntad, la voluntad del Padre. Aquí como en Mateo 25, 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con Él, entonces se sentarán en el trono de su gloria, hablando a los que va a mandar a vivir con Él en el milenio. Apocalipsis 14, 10 dice, Él también beberá del vino de furor de Dios, el que preparó puro en cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Entonces ahí van a ver los ángeles santos, los que son electos, van a ver el sufrimiento de Satanás y todos los ángeles caídos. En modo que nosotros podemos hablar a Dios y pedir ayuda. Dices, apelemos a Dios, Él manda entonces a los ángeles y que obedecen a su voz. Por ejemplo, aquí Moisés es un ejemplo que podemos ver. Habló de un tiempo cuando los hijos de Israel clamaban a Jehová, el cual oyó su voz y envió a un ángel y los sacó de Egipto. Entonces ahí podríamos decir que podemos orar al Padre para ayuda. Él determina cómo hacerlo. En este caso, Él mandó ángel para ayudar y sacar a su pueblo.
este ángel a lo mejor es el ángel de Jehová, es posible que estamos hablando de Jesucristo antes que se hizo cuerpo, pero en ese caso notan que el ángel de Jehová hace porque es mensajero, quiere decir ángel de Dios. Notan los israelitas no mandaron que el ángel venga. Aquí también en otro ejemplo, aquí es en Sadrach, Meshach y Abednego, se negaron a inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor, en Daniel 3. Dios en su misericordia mandó ángel para limpiar a sus siervos. Los terceros no invocaron a un ángel del Señor y dijo, mándame. Dios decidió, porque ellos ni sabían que iban a ser rescatados. Dice, nuestro Dios es poderoso para rescatarlos de tu mano. Pero si no los sacan, como quieran, no vamos a inclinarlos a tu estatua que has puesto. Y entonces, del mismo modo, otro ejemplo en el Nuevo Testamento, la iglesia de Jerusalén oraba por Pedro cuando él estaba en la prisión y cuando Pedro fue librado, testificó, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces ahí vemos que Pedro, siendo un apóstol, podría decir, bueno, yo tengo autoridad, ¿por qué no me puedo mandar un ángel? Dice, no, Dios lo mandó. Y notan que ellos, ciertamente ellos no habían ordenado ningún ángel que rescataran a Pedro. La escritura es claro que Dios es el que manda a los ángeles y no nosotros. Entonces ahí es donde así debemos de reconocer su nivel de altura, la autoridad de ellos. También en relación de los ángeles y a Dios, vemos que aunque los ángeles son poderes humanos, ¿verdad? Ellos tienen límites, están sujetos a la autoridad de Dios. Y vemos aquí, por ejemplo, cuando David pecó y Dios mandó al ángel a destruir a varias personas en la ciudad. Pero cuando el ángel, aquí en 2 Samuel 24, 16, cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Entonces, ¿quién mandó? Dios. Es lo que vemos. Vemos en Apocalipsis, Nuevo Testamento, también vemos la misma cosa en Apocalipsis 7:2. Y vi otro ángel que subía de donde salía el sol y tenía el sello de Dios vivo y gritó gran voz a los 4 ángeles quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y demás, diciendo no hagas daño. Entonces aquí hay rangos, Dios manda a un ángel y este manda a estos 4 en ese modo. Vemos que los conflictos angélicos revelan limitaciones cuando hablamos de su poder, que no son omnipotentes, ¿no? Tienen sus límites. Y eso es lo que vimos aquí en Daniel, capítulo 10. Dice aquí cuando dice que Dios mandó a este ángel que vaya a hablar a Daniel, pero dice después de 21 días, más el príncipe del reino Persia, este ángel está hablando, se opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, y ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia, entonces ahí dice, estaba solo, necesitaba ayuda de otro ángel. Entonces estas batallas están sucediendo, pero no un ángel hace todo. Parece que son ejércitos y
Cada uno tiene niveles y poderes diferentes. Capítulo 10, 20. Entonces le dijo, sabéis que he venido a ti, ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces, cada uno tiene su trabajo. Y cuando habla de estos príncipes de Persia y de Grecia, no creo que está hablando de los reyes humanos que están ahí. Estamos hablando de los poderes que están atrás de estos diferentes reyes. Y algunos caídos, y los caídos pues, están combatiendo con los electos. Esa batalla sigue. Y por eso vemos a alguna gente así como Hitler. Yo pienso que él estaba, vamos a decir, estaba haciendo muchos diferentes movimientos en el mundo, y él cuando hablaba parece que agarraba la atención de gente como un evangelista, ¿verdad? Un evangelista puede hablar a gente y tiene atractivo lo que él dice. Entonces, parecía como que se agarró a mucha gente y lo siguieron a él. Pero también parece que estaba loco. A veces decía, no necesito dormir, no me moleste, y después medicamentos y todo eso. Tenía muchos problemas, creo que estaba endemoniado en ese senso. Y así creo que Dios sigue trabajando. Permitió algunos ángeles que están en control ahorita de los poderes en diferentes lugares y los buenos. Y eso, ¿quién gana? El que come más, ¿verdad? El que creo que depende en la cantidad de creyentes maduros en esa sección, en esa área. Entre más hay, más protección hay. Entre menos, entonces más vemos más caídos. Hay países que están caídos, ¿por qué? Por la influencia de ángeles caídos. Pero cuando hablamos también de sus limitaciones, de estos ángeles, vemos que Dios, Jesucristo, es el Dios hombre, y es ahora. Nació, se hizo menor que los ángeles, pero ahora ya que cumplió su obra en la cruz, ya está puesto más alto en un lugar como Dios hombre, más alto que los ángeles. Aquí en Hebreos 1:4, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto he heredado un nombre más excelente que ellos. Eso está hablando de Jesucristo, ya que cumplió su trabajo. Efesios 1:20, el cual obró en Cristo cuando, hablando del Espíritu Santo, resucitó entre los muertos y se sentó en la diestra de lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que es nombre, no solo en este siglo, sino también el que venidero. Entonces ahí estamos hablando que Cristo, como hombre, ya cumpliendo su obra, Dios lo puso en un lugar más alto que todos los ángeles. Y esto es lo que está explicando, porque Él cumplió con la voluntad de su Padre. Dios el Padre dijo, voy a poner el hombre, Jesucristo, en un lugar más alto. Que aquí hablando, quien habiendo subido al cielo y está sentado a la diestra de Dios, aquí en 1 Pedro 3:22, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que habiendo sido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Ya cuando recibe Cristo este nivel de autoridad, es después de la resurrección, después de la ascensión allá en los cielos con el Padre. Y entonces debemos de hacer una distinción de hablar de seres espirituales entre los que en su apariencia y esencia. Aunque los ángeles pueden aparecer con forma física, ¿verdad? Pueden parecer físicos, son por naturales seres espirituales. Como seres espirituales no está claro que los ángeles necesitan alas. Por ejemplo, algunos ángeles que vemos
escrito no tienen alas, parecen como hombres directamente. Cuando Dios manda a los ángeles a Sodoma y Gomorra, ellos parecen como hombres, no parecen con alas, nada necesariamente. Y vemos que algunos tienen 6 alas, otros tienen 4, y otros tienen 2, y otros no tienen ninguno. Creo que tienen que ver con su rango, nivel de rango. Es lo que parece. Vemos que en 104 de Salmos dice, y que hace a los vientos sus mensajeros. Vientos, recuerden que son espíritus. Y de las llamas de fuego sus ministros. Vemos que Hebreos 1:7. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Espíritus son sus ministros, llama de fuego. Entonces aquí hablando la operación de estos ángeles. Efesios 6:12 dice, por nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Quiere decir, esta batalla nosotros vemos, no somos contra carne y hueso y sangre, es batalla aquí en la tierra. Podemos guerras y todo eso, pero hay otra guerra que está pasando acá arriba de todo esto. Y por eso Pablo está hablando que nuestra batalla no es la gente aquí. Ellos son víctimas o son, vamos a decir en el censo, son caídos, necesitan ayuda, necesitan refrigerio. Estos acá arriba no. Ellos no van a ser salvos. Estamos peleando contra ellos. Los ángeles no tienen cuerpos. Jesús declaró que un espíritu no tiene carne y hueso, como ves que yo tengo. Cuando le habla a sus discípulos, están diciendo, pues pensamos que tú eres un espíritu, un fantasma. Pero él les dice, no, sí, pueden tocarme. Un espíritu no tiene este tipo de cuerpo, así como yo tengo. Y es lo que podemos ver. También que el hecho que los ángeles sean seres espirituales no significa que sean omnipresentes. No quiere decir que están en todo lugar al mismo tiempo. Tienen localidad en ese centro. ¿Por qué decimos esto? Vemos que en Daniel 10, por ejemplo, hablando, entonces me dijo, no temas, Daniel. Daniel está viendo este ángel, porque desde el primer día en que lo pusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídos tus palabras. Dios oyó tu oración en ese día. A causa de tus palabras he venido. ¿Por qué? Dios lo mandó porque Él está orando. Mas el príncipe del reino de Persia se le opuso por 21 días, ya han leído. Entonces, quiere decir que ellos están viajando, van de un lugar a otro. No es algo que instantáneamente están aquí y ya están allá. Quiere decir, viajan. Y por aquí, Miguel, uno de los príncipes, vino en mi ayuda. Quiere decir, tan bajo de órdenes, tú te quedas aquí hasta que esto pase, esta obra trabaje. Entonces el ángel de Miguel vino y le ayudó. Y entonces, yo, ya que yo había sido dejado ahí, quiere decir, él está bajo de órdenes de quedarse hasta que se termine ese trabajo. Entonces vemos que viajan a otro, vino a Daniel, Miguel vino a ayudar, es decir, viajó de real del cielo, vino a este lugar donde este ángel necesitaba. Pueden ser restringidos por 21 días, quiere decir que no podía salir hasta este tiempo, no podía manejarse de un lugar, el ángel había sido dejado ahí. Entonces, por eso decimos, tan
no son omnipresentes, están dentro de un nivel de control. Locales, no omnipresentes. Parece que tienen capacidad de entender y salir de nuestra dimensión, de esta dimensión. Cuando hablo de dimensión, estamos hablando de espacio, tiempo. Uno dice que hay 10 dimensiones en el mundo, en realidad. Yo no estoy seguro de eso. Quiere decir que hay 4. Tiempo, porque puede un tiempo u otro. Tenemos espacio, hablando de arriba, para abajo, para el lado. Tenemos diferentes 3 direcciones que podemos ir. Y entonces vemos que existe una dimensión que normalmente no vemos. Elías vio los ángeles que estaban con él, ¿verdad? Como hemos visto, que él vio y podía ver todo lo que es la montaña vista, todos esos ángeles. Se pueden ver cuando Dios lo permite, pero no es normal. Y vemos que él oró y lo dejó a su criado poder ver. Eso que iba a decir ahí no fue Elías, fue Eliseo. Eliseo, sí. Sí. Eliseo. Sí, yo todavía veces confundo esos dos nombres, en inglés y en español. Entonces ahí, los ángeles tienen la capacidad y función como hombres normales, pueden hacerlo. Esta transformación es probablemente nomás hecha temporalmente, no es algo que ellos todas veces andan como hombre o algo así. Es algo que temporalmente, por la función que ellos tienen. Aquí en Génesis capítulo 18, versículo 1 a 3, habla de cuando vienen estos 3, dice que parecen como hombres, 3 hombres vienen a visitar a Abraham. Entonces, versículo 10, cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres están parados frente de él, y verlos corrió a la puerta de la tienda y lo recibió, y postrado en la tierra, y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tus servidores. Quiere decir, Abraham no era mucha gente, vemos en las películas, estaba un viejito ahí, con garras y todo eso. Este era rico, tenía bastantes serbios, tenía todo eso. Pero él, en un modo u otro, reconocía que estos 3 hombres tenían, vamos a decir, uno de ellos, creo que era el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Y los otros 2 eran otros ángeles, porque él, uno lo manda a los otros 2 que vayan a Sodoma y Gomorra. Vemos que en este pasaje que tomaron leche, lucharon como hombres, como digo, tomaron leche y comieron comida. En Génesis 18:8, y tomó también cajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, ¿verdad? Y quedó en pie junto a ellos bajo del árbol mientras comían. Entonces él vio que estaban comiendo algo normal, no es como de repente se desapareció, comieron. En Génesis 19:3 dice: y sin embargo les rogó con insistencia que ellos fueran con él, y entraron a su casa y les preparó un banquete. Y hablando de estos 2 ángeles que entraron a la casa de Lot en ese tiempo, y comieron, otra vez están comiendo. Estos son mis favoritos ángeles, saben cómo gozar, pero comieron. Vemos que caminan sobre la tierra, aquí en Génesis 19:16. Y entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Entonces, algo normal, no se podía saber que era ángel, pero de un modo u otro él reconocía.
Y uno dice, pues ¿cómo puede reconocer una persona que no conoce a Dios? No vamos a decir, ¿cómo sabía? Es posible que es algo interior. Abraham, siendo creyente, Dios le permitió entender quién lo está visitando. Es lo mismo como Pedro y nosotros, otros dos discípulos, que cuando Cristo se transfiguró en frente de ellos, dicen que Él dijo, bueno, está bueno que estoy aquí con ustedes, vamos a hacer un tabernáculo para Moisés y otro para Eliseo y otro para ti. ¿Verdad? Él, ¿cómo sabía? Porque no tenía retrato, no tenía vídeo para decir, así se parece, pero de un modo u otro, luego conocí. Eso es algo que en los ojos nosotros a lo mejor decimos no puedo, pero con la mente, con el entendimiento que Dios da, es posible que así podían conocerse uno a otro. Es lo mismo que vamos a hacer cuando lleguemos al cielo. Vamos a ver a nuestros parientes y todo eso, a lo mejor van a parecerse jóvenes, pero vamos a reconocer quién es esa persona automáticamente. No como ahora, vemos caras y vemos que no nos reconocemos. Pero vemos aquí, vemos que se levantaron y fueron a caminar juntos. Comunican con voces normales, no es como que cuando está hablando había truenos y todo eso. Parece que les habla y le dicen en Génesis 19, cuando habla, dice, y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno dijo, huye por tu vida, no miras detrás de ti, ni detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, por favor, señores míos. Y entonces le pide que déjanos ir a otro lugar más cerca, ¿verdad? Y la cosa es que cuando él estaba hablando con ellos, nomás lo entendían como hombres. Vemos que también tocan el mundo físico, pueden materializarse, ¿verdad? Caminan, tocan, físico, y dice que Génesis 20:10 otra vez, pero los dos hombres extendieron la mano y mientras metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Quiere decir que físicamente pueden mover cosas, no como un fantasma, ¿verdad? Un fantasma parece que no tiene esa capacidad, pero estos ángeles sí. Y entonces por eso es entender que en la apariencia de Dios pueden hacerse completamente como un hombre normal. La otra cosa es que los ángeles no son inmortales, en el senso que no pueden morir por medio de cualquier medio destructiva. No son mortales, debería decir, no inmortales. No, los ángeles son inmortales, quiere que no pueden morir. Es lo que, okay. Y no pueden morir, quiere decir de cualquier modo. Aquí en Lucas 20, Jesucristo habla de versículo 33, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles, hablando de cuando resucitamos con nuestro nuevo cuerpo, no vamos a poder morir ya, vamos a ser como los ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Entonces eso es cuando recibimos nuestros nuevos cuerpos. Pero hay que reconocer, aunque aparecen como hombres y se usan pronombres masculinos, ¿sí? Cuando dice él, no dice ellas, cuando habla de ángeles. También existe posibilidad que no tienen género, también así como el Espíritu Santo no tiene género completo. Sí. Pero en la Biblia menciona a Miguel y Gabriel. Sí, son, como digo, masculinos normalmente.
no oímos de Angélica o de Lucia, ¿no? Estos nombres pero nomás tenemos como 2, 3 nombres en la Biblia. Hay otros que hablan de Rafael y todo eso, pero son otros libros manuscritos que no son parte de la Biblia. Pero nomás tenemos 2 que hablamos ahí. Y como lo que estoy diciendo, que no tienen género es porque son espíritus. Y si hablamos qué es género, es para generar a otros bebés, ¿verdad? No pueden tener niños o hijas o nada de eso, ¿me entiendes? Es la idea. La ausencia de necesidad de reproducción es de los ángeles. Puede explicar, tenemos un cuento que son a lo mejor asexuales, en vez de pensar que son todos masculinos. Pero la idea es que no tienen esa capacidad. Ahora, estamos hablando de los ángeles electos. Lo que vamos a decir que si los ángeles caídos podían hacerlo, eso es lo que parece que sucedió en lo que es Génesis capítulo 6. Es lo que parece que sucedió, pero por eso Dios los pone a esos que hicieron esa maldad, los mandó a un lugar que se llama Entonces pueden tener género. Al final pueden tener género. Lo que estoy diciendo, Cristo dice que no pueden tener hijos, no se casan, nada de eso. Y Dios creó todos los ángeles en un tiempo, los ángeles puros cuando los creó, pero los caídos quedan siendo caídos y lo que digo, esos pueden desobedecer. Es posible que sin nada más, a lo mejor entraron hombres para dominarlos, para poder tener relaciones con mujeres. Es posible eso, o que se hicieron así como estos, que podían comer y todo eso, pero también irreproducible. Pero eso no, por eso los que estaban reproducidos eran demonios. Y eso es otro estudio que quiero dar para la otra semana. Voy a hablar, si me termino, no sé si termino estas secciones, pero vamos a ver. Bueno, no hay resurrección, no hay más ángeles, no va a haber más ángeles. Ya los que Dios creó es todo lo que van a ver. Ahora, la pregunta es que si los ángeles son hechos en la imagen de Dios, si los ángeles están hechos en la imagen de Dios, la Biblia dice que el hombre está hecho en la imagen de Dios, ¿verdad? Es lo que dice en Génesis, que los hizo en la imagen de Dios. No dice que los ángeles están hechos en su imagen, pero no dice que no, tampoco, no dice que no son hechos. Por eso se puede ver esa pregunta. Es posible que si la imagen de Dios se limita a ser teniendo lo que es las características de ser persona, ¿verdad? Como hemos dicho, hay que tener inteligencia, hay que tener emoción, ¿qué otra cosa decimos de personas? Bueno, si quieres, esos dos. Y lo que estoy diciendo es que eso si es en la imagen de Dios, más tener esa capacidad, entonces sí, los ángeles tienen eso, ¿verdad? De persona. Pero, entonces, sí, ¿por qué esto nomás incluye seres humanos y espíritus? No incluye el resto de lo que es creado. Entonces, eso de personalidad, los animales no tienen autoconocimiento, ¿verdad? Autoconciencia. Un perro empieza a radar a otro perro que está en el espejo, piensa que es otro. Pero lo que estoy diciendo es que esa es personalidad. Y eso lo hace diferente de los demás que están creados. Hermano, sí. Aquí en el inciso F, se repite el inciso E en el proyecto. Ajá. Es posible. Es una repetición y no tenemos lo que está explicando. Ok. Hice un error.
¿Sabes por qué hago errores? Para que sepan que yo no soy Dios. A veces fallo. No, pero gracias. Voy a ver si me haces un favor, me mandas por email y entonces lo mando a todos la sección que sí, para antes del examen, porque esto va a estar fluido. Lo voy a mandar de F a lo que sigue. Sí, me acuerdo hallando algo así. Pero ok, bueno, sí, pero vamos a decir, la respuesta es no. Si vamos a decir esto, estamos hablando, si la imagen nomás es limitado a personalidad, es sí, pero no si, porque el hombre es diferente de ángeles, es diferente de ángeles. La imagen a lo mejor incluye cosas que hacen el hombre diferente de ángeles. Y esa división de cómo está compuesto. Dios es una trinidad, es lo que entendemos, ¿verdad? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre está completo cuando estaba hecho con cuerpo, alma y espíritu. Son tres partes en ese senso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en primero de los censos, estamos hablando de creyentes, tienen esas tres partes. El incrédulo nomás tiene alma y cuerpo, no está completo. Está caído, está espiritualmente muerto, entonces eso no. Pero para el creyente, aquí en primero de los censos dice 5:3, dice, y que el mismo Dios de paz santifique por completo, noten lo que dice, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí habla del hombre creyente que tiene las tres partes. Hebreos 4:12 habla que hay una división entre, dice aquí, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de tuétanos, y es poderoso para discernir pensamientos y intenciones del corazón. Entonces ahí vemos que la Biblia sí hace, alguna gente dice espíritu quiere decir alma, todo lo mismo. Y hay ciertos pasajes contenidos que parecen no tener esa distinción, pero estos pasajes dicen que hay una diferencia: cuerpo, alma, espíritu. Entonces por eso decimos, si eso es la imagen de Dios, así como lo que es el alma sea el Dios el Padre, el cuerpo el Hijo y el Espíritu de Dios. Entonces si esa es la imagen, entonces no, los ángeles no tienen las tres partes, así como Dios. Porque vemos que el cuerpo es distinto. Es distinto del espíritu. Muerte es separación del cuerpo y lo inmortal. Cuando morimos, separamos, dejamos el cuerpo a un lado y el espíritu y el alma va con el Señor. Si es un incrédulo, la alma va al lugar de Hades y espera ahí hasta que la gran trono blanco. Cristo hace como hombre cuando vino no como un ángel. Cuando él vino aquí en la tierra, él vino como hombre, no como un ángel. Podía hacerlo, pero para ir a la cruz necesitaba asociarse con algo que lo hace diferente de los ángeles. Dice que lo hizo menor que los ángeles. Entonces quiere decir, hay una parte, una distinción entre lo que es siendo hombre y siendo ángel. Y ahora tenemos a Jesucristo como hombre. Dice, porque hay un solo Dios, también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, y se hace superior a los ángeles. Entonces ahí, en ese senso. Y varios ángeles se mencionan en la Biblia. Estos ángeles se dividen en dos categorías, básicamente: los que sirven a Dios y los ángeles caídos.
entre los ángeles que sirven a Dios, hay algunos tipos específicos y nombres de ángeles mencionados en la escritura. No muchos que tienen nombre, pero hay categorías que vamos a ver, clasificaciones. En términos generales, vamos a ver también las clasificaciones de arcángel, querubín, serafín. Son diferentes clasificaciones de ángeles. Aparte del título ángeles, como digo, ángeles quiere decir mensajero. Estos seres celestiales son conocidos para una variedad de nombres diferentes en la Biblia. Buscar, podemos ver ángeles, así como hemos visto en varios versículos. Este supuesto es el nombre más popular. De modo, cuando encontramos estos seres espirituales dirigidos como ángeles, hay palabras que lo clasifican. No nomás ponen ángeles, ponen algo para clasificarlo un poquito más. Esto incluye ángeles santos, Lucas 9:6. Ángeles de Dios, Lucas 12:8. Y cuando a veces dice sus ángeles, eso es distinguir a los que no son sus ángeles, los caídos. Eso ya no son sus ángeles, son ángeles caídos, no electos. Así cuando habla Mateo 22, dice también, Mateo 16:27, dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria, en su Padre, con sus ángeles, ¿verdad? Y entonces en Mateo 22:30 habla de, porque en la resurrección no se casan ni dados de matrimonio, sí que son como los ángeles de Dios, es la calificación, son de Dios en el cielo, son otro grupo. También se utilizan palabras de decir sus poderosos ángeles en 2 Tesalonicenses 1:7. También sus ángeles escogidos. Pues que esta palabra escogidos quiere decir separados, algo que Dios ha separado de los que no son escogidos, los caídos, ¿verdad? Y entonces ahora más general, ya no utilizando la palabra ángeles, pero ya habla de ejércitos celestiales en Lucas. Lucas 2:13 dice, y de repente apareció con los ángeles una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo. Entonces ahí es donde hablan. Los ángeles son representados por aquí ejércitos de los cielos, en 1 de Reyes 22:12. Espíritus también se utiliza para ángeles. No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Entonces Dios nos hace a estos ángeles para servirnos a nosotros, para ministrar a nosotros. Vemos que a veces se llaman hijos de Dios. Aquí en Job capítulo 1:6, un hijo de Dios es aquel que es traído a existencia por Dios. Esta descripción habla porque los ángeles no estaban nacidos, no nacieron de otros padres de ángeles. Dios los creó directo. Y por eso Adán se llama hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó directamente, no nació de una mujer. Y vemos que también se llaman que son los santos. Se habla de los ángeles como un consejo y una asamblea de santos. Y aquí en Salmos 89, 5-7, los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. Ahí está hablando de
de ángeles que tienen cierto nivel de vamos a decir, autoridad para gobernar. Y se parece también en Daniel, cuando Nabucodonosor se puso arrogante, dice que él vio una visión donde ¿cómo se llamaban? La asamblea de ángeles, y se juntaron y dicen, ¿qué vamos a hacer con este rey? Y dicen que vamos a tumbarlo, vamos a quitarlo de su lugar, pero dejen que el árbol todavía crezca, este grande árbol. Y eso parece que es el consejo de los ángeles, tenían ese nivel de decisión. No sé exactamente que si Dios lo mandó, digo, ahora sí hay que castigar a Nabucodonosor, o estos ángeles, por decir, estamos protegiendo la gloria de Dios, es nuestro deber que trabajar a esta persona que se cree tan grande, y parece que eso es lo que sucedió. Y vemos aquí en Salmos versículo 7, Dios muy tímido en el consejo de los santos y imponente sobre todos los que están en su derredor. Hay una asamblea de los santos aquí. Y así se llamaba aquí en Daniel. Yo sabía que había los vigilantes, Daniel 4, 13 y 17. Parece que son observadores o supervisores de gobiernos civiles, porque aquí en Daniel 4 dice, en las visiones de mi mente vi estando en mi cama, he aquí un vigilante, un santo, descendiendo del cielo. Entonces Daniel 17 dice, 4, 17 dice, esta sentencia por decreto de los vigilantes y orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y será a quien le place, y pondré sobre él a la más humilde de los hombres. Entonces, parece que este grupo de ángeles decidieron qué vamos a hacer con este rey. Y creo que todavía sigue hoy. Hay naciones que están bajo de esta asamblea sobre qué va a suceder cuando se pone muy arrogante. Y así controla lo que es la maldad en el mundo. Nosotros no vamos a pasar por todo esto. Llamas de fuego, Salmos 104, 4. Príncipe, acuérdense cuando Daniel habló, el príncipe del reino de Persia, y entonces, pero ya aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, entonces quiere decir que en el rango también se llaman príncipes. Vemos que también otro general, tronos y dominios y poderes y autoridades, aquí en Colosenses 1:16. También en la batalla, cuando vemos caballos de carros de fuego, estamos hablando cuando Eliseo vio, habían estos listos para la batalla. Y Job también habla de las estrellas que alaban, que cantaban juntas las estrellas de alaba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Entonces ahí hablando. Entonces aquí lo que quiero decir es que la Biblia atribuye varios títulos a estos ángeles. Cada uno de estos títulos nos ayuda a entender mayor sus atributos. Algunos hay que notar que los ángeles están viendo a nosotros y están muy ocupados de llevar a cabo el plan de Dios en diferentes edades. Quiere decir, están involucrados en lo que nosotros no vemos, pero ellos parece que tienen bajo de un nivel de control, autoridad. Por aquí vamos con las clasificaciones que podemos ver en la escritura. La palabra ángel viene de
en la palabra griega que significa ángel principal, quiere decir con autoridad. Se refiere a un ángel que como líder de otros ángeles. Y eso podemos ver en 1 Tesalonicenses, ya leímos ese versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mandato, con voz de arcángel, ¿verdad? Que sí, en ese se va a anunciar. Vemos en Judas 9, pero cuando el arcángel contienda con el diablo y disputó acerca del cuerpo de Moisés, quiere decir, Satanás tiene su nivel en el lado de los caídos y arcángel parece que ser igual o un nivel algo cerca de igual de él. Viene esta palabra de la palabra griega que significa ángel principal, otro modo de decirlo, comandante. Entonces se refiere a un ángel que parece ser el líder de todos los ángeles que hay, especialmente los que están con Dios. Él todavía mantiene este nivel de ángeles, ¿verdad? Ahora vemos acá también querubines, y existe como 90 referencias sobre los querubines en el Antiguo Testamento. Es el título, vamos a decir, clasificación más utilizada. Los primeros ángeles que se mencionan en la Biblia con querubines eran los que Dios puso 2 ángeles querubines enfrente del jardín de Edén, para que nadie pueda entrar para tomar el árbol de vida. Entonces, en ese modo, Él dio lo que es la pena capital a ángeles. Primero, antes de darlo al hombre para hacer que es la pena capital, le dio a estos ángeles tener esa capacidad. Cualquier persona que trató de entrar, los mataba. También vemos que había imágenes y querubines que bordaban sobre el tabernáculo. Habían 2 querubines que estaban puestos sobre el arca. ¿Por qué? Uno dice, pues ¿quién tiene querubines con el arca? La idea es que parece que uno de los querubines, vamos a decir, representaba la justicia de Dios y el otro era representando la rectitud, para mantener lo que se llama la santidad de Dios. Por eso estaba sobre el tabernáculo y la sangre se rociaba ahí, y entonces Dios decía, bueno, ellos ya están cumpliendo con mi regla, que hay que haber muerte para el pecado, y el otro, justicia, dice también, voy a dejar, puede ir. Entonces, en ese modo tenía los 2 ángeles que eran puro oro, porque estaban arriba de ¿cómo se llama? La arca, pero había lo que es la tapa de la arca, se llamaba ya se me fue la palabra, pero propiciatorio. El propiciatorio era puro oro, eso representaba a Cristo. La sangre sobre eso, es decir, él iba a derramar la sangre, y los 2 ángeles demostraron la santidad del Padre, Dios Padre, sus reglas sobre el pecado. Y eso se refiere varias veces de esos. Y cuando edificó Salomón el templo, pues decía varios querubines en todas partes del templo. Y ahí aquí están viendo para abajo a lo que es sobre el tabernáculo. La presencia de Dios se indica frecuentemente con frase entronado arriba de los querubines o en morada entre los querubines. Así el primero de Samuel dice, y el pueblo envió a Silo y trajeron ahí
el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Y los dos hijos de Eli, entonces ahí hablando, se refiere a ese tabernáculo y los querubines. Samuel, segundo Samuel 6:2, dice, y David levantó y fue a todo el pueblo que estaba con él en Malaya de Judá, para hacer subir desde ahí la arca de Dios, y la cual llamó por nombre el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Otra vez, todo con todo el fáreces del tabernáculo y los querubines. El segundo Reyes utiliza la misma idea, 19:15. Y oró Ezequías delante del Señor y le dijo, oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines. Solo tú eres Dios y todos los reinos de la tierra. Tú ahí declarando que esta idea que estos querubines y la santidad de Dios, la presencia de Dios, es algo que se rodea. De estos versículos podemos deducir que los querubines demostraban la santidad de Dios. Ellos son también indicadores de su presencia. El simbolismo del tabernáculo tuvo su contraparte allá en el cielo, porque acuérdense que Moisés les dice, con el patrón que has visto de allá en el cielo, lo vas a hacer este tabernáculo. Asimismo, los querubines rodean la presencia de Dios sobre la arca y hacían también de rodar su presencia allá en el trono celestial. Y cuando vemos en Apocalipsis, vemos estos ángeles que están allá, los querubines. Entonces hay otro grupo que se llaman los serafines. Esta palabra solamente está usada 2 veces en la Biblia, refiriéndose a seres angélicos. Aquí en Isaías 6:2, cuando Isaías ve a Dios bajando del cielo, dice, y por encima había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrieron sus rostros, con 2 cubrieron sus pies y con 2 volaban. ¿Ya? Ahí, y entonces Isaías 6:6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Entonces ahí vemos que estos son los más cercas, que están cercas alrededor, y parece que son los 4 que están alrededor del trono de Dios. Pero aquí vemos que Isaías 6 es el único pasaje de la Biblia que menciona específicamente la palabra serafín, y que significa los ardientes, los que están quemándose. En el capítulo bíblico, Isaías describe una intensa visión del corte celestial de Dios. A saber, el profeta que vio Dios sentado en su trono exaltado, rodeado por estos ángeles que volaban, ¿verdad? Los serafines. La palabra serafín es una forma plural a raíz, y entonces significa quemar. La implicación es que estos ángeles asisten al rol del amor por Dios. Ellos se quedan a su presencia, no se van de ahí. Su propósito parece ser la adoración directa a Dios. Aquí en versículo 3 dice, y uno a otro daba voces diciendo, Santo, 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 capítulo 6 también. Es el Señor del ejército, lleno esta tierra de su gloria. Entonces ahí parece su función de adorar a Dios. La Biblia presenta el cielo como la morada principal. Ahora vamos a ver la morada de los ángeles, donde se quedan de mayor. Vamos a decir, la morada principal de la mayoría de los ángeles. Pero la Biblia menciona que hay a lo menos 3 cielos, cuando vemos en la Escritura. Hay 3 cielos.
El cielo 1 se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 6, cuando hizo el capítulo 1, versículo 7, y hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue, y llamó Dios la expansión cielos. Y fue la tarde, la mañana y el segundo día. Entonces, cielos quiere decir lo que vemos aquí arriba de la tierra y todo hasta es el primer cielo. El segundo cielo, ¿qué pasó? Okay. Aquí, como ven aquí, el primer cielo es nomás la atmósfera del mundo. No, el segundo cielo parece que es todo esto del exterior hasta, vamos a decir, donde están las estrellas. Aquí dice aquí en Génesis capítulo 1, hay lumbreras en la expansión de los cielos, ¿verdad? De esta sección es donde pone el sol y la luna. Entonces, el versículo 17 dice, y Dios los puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Entonces ahí es donde vemos esto que Dios hizo. Entonces, cielo número 3, este cielo donde vive Dios, donde vamos a decir, tiene su trono, se encuentra en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1, y donde Pablo revela que él fue al tercer cielo. Dice aquí, el glorioso es necesario que, aunque no es provechoso, pasaré entonces a la visión y revelación del Señor. Conozco un hombre, no está diciendo yo lo hice, pero yo conozco un hombre que hace 14 años en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, pero Dios sabe, él tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y entonces, y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Entonces aquí en el tercer cielo, ahí es donde está el paraíso verdadero, en ese caso. Entonces son los tres. Vemos que vemos que los ángeles que están con Dios, los santos, aquí en Salmos 11:4 dice, el Señor está en su santo templo, el trono de Dios está en los cielos, sus ojos contemplan y entonces ahí es donde sabemos dónde está el Señor Dios, su trono en el tercer cielo. Vemos Deuterónimo 10:14, he aquí el Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que está en ella. Y es donde estamos. Entonces, cuando hablamos del tercer cielo, revela poco, parece que es donde reside Dios, donde Jesús ascendió después de su resurrección. Aquí en Hebreos 9:24, cuando Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, que dicen en el templo, aquí en la tierra, dice, a una representación del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora la presencia de Dios por nosotros. Pues ahí es donde reside el nombre de Jesucristo. Y vemos que en 1 Pedro también habla, capítulo 1, versículo 12, y ahora han sido anunciados mediante los
predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces el Espíritu Santo también normalmente es su lugar, allá del cielo. Vemos, y cuando hablamos de que Dios viaja y va a un lugar, no quiere decir no es omnipresente, más es que está hablando de su obra funcionando en particular en ciertas cosas. Cuando decimos que el Espíritu Santo está aquí en la tierra y está reteniendo lo que es el anticristo, que no pueda hacer lo que quiere hacer todavía, y cuando él se quita, no estamos diciendo que el Espíritu Santo ya no existe o ya no está en el presente, es que ya no está funcionando en esa restricción, del mismo modo que aquí vemos. Segundo Corintios 5:1, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, que es en nuestros cuerpos, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecho por manos, eterna en los cielos. Ahí es donde vamos a vivir para siempre con Él. Pues en verdad en nuestra morada gemimos, alejando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Entonces ahí es donde es lo que estamos esperando. Entonces es el tercer cielo. Los ángeles viven en la presencia de Dios. Es lo que dice aquí en Lucas 1:19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y que ha sido enviado para hablarte. Entonces ahí normalmente lo está diciendo, ahí es donde está en la presencia de Dios, quiere decir en el tercer cielo. Otras frases también pertenecen a los ángeles de Dios en los cielos, ¿verdad? Aquí en Mateo, hablando que no son dados, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Algunos están estacionados temporalmente como soldados en la tierra. Y es lo que como vimos ahí en Daniel, capítulo 10, donde este ángel está puesto: no te vayas, ahí te quedas con el príncipe, pero es su estacionamiento temporal, no es que se queda ahí para siempre, es lo que entendemos. Aunque los ángeles visitan a la tierra y probablemente viven o visitan a los cielos estareles, la segunda cielo, ya que las estrellas y los ángeles suenan juntos, a veces se llaman las estrellas del cielo a los ángeles. Los ángeles, quien viven en la presencia de Dios, viven en el tercer cielo. La sección de los ángeles caídos, vamos a hablar de donde ellos moran. Ellos no mueren en el tercer cielo. Se supone que los ángeles caídos mantienen muchos de los mismos características. Sí. Se supone que los ángeles caídos mantienen muchos de los mismos características. Esencia con habilidades físicas que hemos hablado de los ángeles que son de Dios. Casi son iguales en esas áreas. Estos ángeles se hicieron por su propia voluntad de parte del ejército de Satanás cuando rebelaron contra Dios. En ese tiempo perdieron lo que es su santidad y su posición en el cielo, así como Satanás perdió su posición en el cielo. Aquí en esta sección vamos a tocar sobre lo que hacen los ángeles caídos, que es un poquito diferente de lo que hacen los ángeles santos. Y eso vamos a contestar preguntas: ¿por qué no da a Dios a ángeles caídos oportunidad de repetirse? Vamos a ver algunos argumentos por qué no. ¿Quién son Abadón y Apolión, que se menciona en Apocalipsis?
hay un ángel de muerte. Hay mucha gente que habla de este ángel de muerte. Vamos a corregir algunas cosas. Originalmente los ángeles fueron creados, moraban juntos con Dios, ¿verdad? Lo que vemos, cada uno de los ángeles se encargaban de realizar una tarea en los cielos. Dios en el séptimo día declaró de su obra que era muy buena. En este tiempo no había ángeles caídos, porque si eso, entonces las cosas que creó, dice ahí mismo en Génesis capítulo 1, 31, y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y mañana el sexto día. Capítulo 2, sigue, y, versículo 1, así fueron acabados los cielos, la tierra y todas sus huestes, quiere decir todo lo que vivían en todas esas áreas. En el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y dice el versículo 3, y bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, ¿cuándo estaban creados? Parece que estaban creados en uno de los 6 días que creó todos los ángeles, ¿verdad? Incluyendo Satanás y todo eso, pero antes que se ha caído. Dios lo creó perfecto. La caída de Satanás con sus ángeles ocurrió después de este día 7, ¿verdad? Pero antes de la caída del hombre. Porque sabemos que Satanás ya está caído cuando entra para hacer la tentación. Los cuentos angélicos dijeron alzar su voz contra Dios, y fueron expulsados del tercer cielo. Por esa razón hoy día los conocemos como ángeles caídos. Están caídos del tercer cielo. ¿No? Ahorita pueden estar en el segundo cielo o en la tierra, pero ya no tienen habitación, ya no tienen morada ahí con Dios. No podemos determinar el número de ángeles caídos, pero parece que sea un tercio de todos los ángeles que Dios creó. Una tercia de ellos se rebelaron contra Dios. Y el pasaje que nos dice eso, que se supone eso, es Apocalipsis 12:4. Su cola, hablando del dragón, Satanás, la tercia parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar luz. Entonces, hablando de Satanás, este es el versículo que utilizan para decir, parece una tercia de todos los que están creados. Ahora, ¿es fijo, vamos a decir, por seguro y todo eso? No. Estoy diciendo, es como se ha interpretado, porque en otras partes de la escritura se llaman a los ángeles estrellas. Por eso dicen que cuando él extrajo, él sacó de esos. Vemos el propósito original era para glorificar a Dios, así como ha creado todo Dios. Es el propósito para glorificarlo. Vemos que se cambiando a promover el programa de Satanás para ponerse contra Dios. Es lo que ellos están haciendo. Y por eso esta batalla que al final del tiempo, al final de, vamos a decir, de la tribulación, antes de la vida de Cristo, vemos aquí. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Y entonces dice que ellos estaban lanzados aquí en la tierra. Entonces, en mitad de la tribulación es cuando estos ángeles caídos y Satanás está puesto, ya no puede estar en el segundo cielo, no puede estar en el primer cielo, nomás aquí en la tierra durante ese tiempo. Estos ángeles están caídos en su estado espiritual, que es su naturaleza de estos ángeles. No tienen relación con Dios y están bajo de condenación.
están muertos espiritualmente. Efesios 2, 1 a 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, hablando de los que no eran creyentes antes, en cuales los anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe del potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces está hablando antes, cuando no eras creyente, estabas bajo de ese mismo poder, así como Satanás y sus ángeles caídos, entre cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la muerte. Éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces ahí es donde se quedan los ángeles caídos. Ellos no tienen oportunidad, no pueden entender las cosas de Dios, ¿verdad? Así como hemos visto 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural o los ángeles caídos no pueden aceptar las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se detienen espiritualmente. Si están espiritualmente muertos, no tienen relación con Dios, no pueden entender las cosas de Dios. Y por eso Satanás, cuando ayudó a Judas a entregar a Cristo, si sabía lo que iba a pasar, mejor no lo decía, pero entró a Judas y entregó a Cristo, cumpliendo con la voluntad de Dios y como Dios dijo que iba a suceder. La Biblia no indicó hubo cambios mayores físicos para estos ángeles, como poder, limitaciones físicas, apariencia. Por eso no ha cambiado. La Biblia no dice que ya se desfiguraron, se parecen feos y todo eso. No se puede distinguir un ángel caído o un ángel electo, viéndolo así ahorita. Vemos Ezequiel 28, cuando estamos hablando de Satanás en su caída. Y aquí dice, tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Entonces tú tenías el privilegio de estar cerca del trono de Dios. Versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Estaba bonito, sigue siendo bonito. Compites tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé en la tierra. Entonces te saqué de tu lugar allá en el cielo y te saqué. Vemos que la hermosura de Satanás y su ángel no necesariamente cambió en la caída. Satanás, como sus ángeles, todavía pueden disfrazarse como ángeles de luz. Y es lo que dice aquí en 2 Corintios, capítulo 11. Y no es de extraña, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no te sorprende si sus servidores, es decir, los predicadores falsos, los profetas falsos, disfrazan de servidores de justicia. Entonces ahí es posible que se puede uno ser engañado. Si te aparece Satanás, puedes ser engañado. No hay ningún lugar donde la Biblia dice que se hace rojo, tiene piel rojo y está ahí calentándose sus pies en el infierno. No, ahorita no quiere estar en el infierno. No está en el infierno y no quiere. Estos ángeles están confirmados en su estado caído. No hay oportunidad para arrepentirse. La Biblia no trata explícitamente, no dice este tema que no se puede, pero los ángeles caídos pero podemos tener un poco de información de la Biblia. Realmente dice lo que dice la Biblia. En primer lugar, Satanás, Lucifer, el lucero, era uno de los ángeles más poderosos y quizás el más poderoso de todos. Lucifer
de todos los ángeles estaban continuamente en la presencia de Dios. Porque ahí, como dice, tú querubín, protector, estabas ahí en el santo monte de Dios. Tenían el conocimiento de la gloria de Dios, por tanto, ellos tenían una oportunidad mucho más alta que nosotros. Nosotros no hemos visto a Dios, no lo conocemos su santidad, no lo podemos ver físicamente en ese senso. Por eso ellos tenían mucho. Entonces no tienen excusa ellos para rebelarse contra Dios y apartarse de Él. Por eso creo que Dios en su justicia dijo, estos lo creé, cada uno de ellos hicieron su decisión. Empezaron santos, empezaron sin pecado, no tenían naturaleza pecaminosa. Y Dios les dio la oportunidad. ¿A quién vas a seguir? ¿A Satanás o a mí? Y cuando ellos escogieron, se acabó. Vamos a reconocer, a lo mejor Satanás, Lucifer, y los dos rebelados contra Dios, pensaban que podían subir sabían de lo que era el mayor mal. Ellos, por conocer, aquí está Dios, su perfección, y aquí estoy pensando rebelarme contra Él. Eso parece la razón, porque no pueden tener ningún excusa para decir, porque me engañó. No, es porque tú tenías la oportunidad. Vemos la actividad de los ángeles caídos. Los ángeles caídos son parte de la programa de Satanás para oponerse a Dios. Ellos promovieron la rebelión de Génesis capítulo 3. Satanás hizo eso. Vemos que adulterio es Levítico 17:7, dice la Biblia, y no sacrifican sus sacrificios a los demonios, cuáles son, con los cuales se prostituyen. Estos les será estatua perpetua por todas las generaciones. Cualquier cosa que ellos sacrifican, no están sacrificando a Dios, están estos otros demonios. Cualquier cosa que amamos más que a Dios también es lo mismo que ellos hacen. El que ama al padre o la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o la hija más que a mí no es digno de mí. Entonces quiere decir, Dios, su demanda es que seamos totalmente adorando a Dios, que Él es el mayor importancia y el amor que tenemos. Vemos que las religiones falsas, la teoría de evolución, todo eso, primero de Juan 4:1 habla aquí. El espíritu de verdad es el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a ver, amados, no creas todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido del carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Esto incluye, vamos a decir, los que creen en la evolución. Porque ellos están diciendo que Cristo no existe, no es el creador, esto vino por puro accidente. Están negando la existencia que es el creador. La opresión de la humanidad, vamos a ver, el comunismo, todo lo que es terroristas, todo eso son cosas que trabajan con lo que es contra el plan de Dios. Cristo finalmente los derrotó en la cruz, lo que es los ángeles caídos en su plan. En versículo Colosenses 2,
Satanás tentó a Cristo, es el primero, donde Cristo estaba en el desierto los 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre los fieles y los ángeles les sirven. Marcos. Y entonces vemos que llevó a las personas a traicionar y matar a Jesucristo. Aquí Judas, por ejemplo. Entonces Satanás entró a Judas llamado Iscariote, ¿verdad? Entonces este es el plan de Satanás, ayudando a eliminar a Cristo en la tierra. Finalmente Cristo derrotó a Satanás y todos sus ejércitos y todo eso, porque aquí en Colosenses capítulo 2, 15, y habiendo despojado a los poderes, autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, por medio de Jesucristo. Cumplió esto, porque estos ángeles caídos tenían su plan de a ver cómo Dios dice que va a salvar a estas personas por medio de Jesucristo, y ellos trataban de todo modo de destruir ese plan, y él confió, vamos a decir, triunfó. Vemos que las actividades también de los ángeles caídos, una guerra celestial, y esto, como les digo, aquí en Efesios 6, este es el libro de Efesios, es un libro escrito a los creyentes más maduros, porque no hay muchas críticas de estos creyentes en esta carta. La armadura de Dios, aquí dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, cada uno de nosotros estamos en la batalla, en una guerra. Sabes que mucha gente, uno ve a una persona que está en el medio de guerra y no tiene rifle, no tiene nada para protección, no sabe cómo van a morir, van a caer, ¿verdad? Pero en el mismo modo, el cristiano debemos de tener estas armaduras. ¿Qué son? Todo lo que es el escudo de fe, lo que es la espada de verdad. Todo esto son armaduras que ahí se menciona para estar preparados. No están ahí para resistir. No es atacar, no dice hay que conquistar áreas o eso, o mandar a Satanás o mandar a hermanos diablos. No, dice para resistir. Entonces es la parte que nosotros estamos haciendo. Otro trabajo que vemos que Satanás y sus ángeles caídos, hay que reconocer, Satanás no puede estar en todos los lugares. Por eso él tiene su ejército, donde ellos están observando qué estás haciendo, para poder acusarte. Porque Satanás va allá al cielo y acusar a los santos. Eso es su trabajo. Aquí en Apocalipsis 12 nos dice de eso. Y oí un gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Quiere decir, ahorita tiene visa Satanás, puede ir al cielo. Vemos en el libro de Job, donde entra y dice: ¿qué estás haciendo? Pues han andado corriendo en la calle y todo eso. Y entonces Dios le dice: has considerado a mi siervo Job. Entonces quiere decir, tiene visa para entrar. ¿Y qué hace? Acusar. Eso es todo lo que puede hacer. Pero él no puede estar en todos lugares en todo el mismo tiempo. Por eso utiliza estos ángeles caídos
constantemente, a lo mejor tienen hasta un libro escribiendo todas las cosas que estás haciendo mal, y entonces lo lleva al reporte a Satanás y Satanás lo lleva allá a acusarnos, ¿verdad? Por eso, y es lo que otro trabajo de estos ángeles caídos y Satanás es para plantar lo que es dudas. Notan aquí cuando el serpiente le viene a Eva, con que Dios ha dicho, como que si Dios no dijo, ¿verdad? Es cierto que Dios dijo sí, pero no comeréis de ningún árbol del huerto. Ahí cambió, pues como era la tentación. Dios no dijo así, Él dijo que pueden comer libremente de todo, pero no de este árbol. Él lo cambió y dice, no te digo que no puede comer de nada, ninguno de los árboles. No, empieza con esa duda y entonces la ataca y la engaña a ella. Vemos que también es el tentador del pecado. Aquí en Efesios capítulo 2, 1 a 3. Y Él dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Eso es como tiempo. Ok. Creo que es todo. Sí, ya. Ahí vamos a parar. Y para la otra semana vamos a tener, como digo, el examen, pero termina este C, ¿no? Este C por las notas. Y como digo, si tienen preguntas, mándenlas. Y ahí nos vamos a parar. Para la otra vez tengo algo especial sobre los demonios. Vamos a darles un poquito de cosas que ha enseñado por otro tiempo. No quiere decir que ya terminamos, vamos a terminar las notas, pero después vamos a tomar un tiempo para eso. Y si tienen cualquier pregunta, es algo que a lo mejor no clarifique bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Pedimos que sigas con nosotros, ayúdanos a comprender y entender tu palabra. Ayúdanos contra estos ángeles caídos, contra Satanás, Padre. Sabemos que hay muchas cosas que Él ha hecho. Y todavía en esta guerra espiritual que estamos, Padre, ayúdanos a comprender nuestro deber y que seas glorificado por lo que piensamos, digamos y hagamos. Llévanos a nuestro lugar donde vamos a descansar y también regrésanos aquí para la otra semana, listos para la prueba, Padre, y que seas glorificado en todo, en el nombre de Jesucristo. Amén.